Bueno, estamos de vuelta aquí en N Noticias y como ustedes bien saben, o tal vez no saben, esta semana tenemos la Semana de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Hay cifras bastante preocupantes, como ustedes bien lo saben. Por ejemplo, unos 138 accidentes de tránsito hasta la fecha en este año tan solo, más o menos la misma cantidad de días que hemos tenido. Esto además, el año pasado tuvimos más de 500, etcétera, etcétera. Para hablar justamente de esto y de iniciativas que lo que buscan es más bien evitar esto, se encuentra con nosotros el gerente central de Pandero y además vocero de la iniciativa que se llama Manejo Bacán, César Antúnez de Mayolo. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta iniciativa, qué es lo que están buscando y cuáles son las estadísticas reales en cuanto a accidentes de tránsito en nuestro país. Bueno, al año fallecen 3.000 personas en las pistas del Perú y tan solo hablando de la ciudad de Lima, ¿no? Estamos hablando, según las estadísticas que acabas de leer, que muere más de una persona al día y el 70% de estos accidentes son causados por una impericia del conductor. ¿Ya? Una impericia o una falta del conductor. Okay. Ahora, no quiere decir que no exista también a veces una falta del peatón. Así es, así es. Ahora, ¿y qué pasa? Siempre estamos esperando que haga algo, o sea, por supuesto que hay bastante trabajo por hacer de parte del Estado. Estamos viendo, oye, que faltan depósitos, oye, que un sistema centralizado de multas, ¿no? Oye, que la línea 2 del metro, etcétera, ¿no? Pero uno, creo que toca que nos pongamos a pensar qué cosa podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos 50 años en el negocio automotor y en los últimos años hemos participado en un estudio en el cual han participado 28 países con data muy dura de conductores a través del GPS, con 14.000 vehículos en el Perú, de los cuales 1.200 son de clientes nuestros, de clientes de Pandero. Hemos podido observar hábitos de conducta y hemos detectado aquellas personas que manejaban muy mal y han cambiado de hábitos y ahora manejan mejor. Y a través de definiendo el comportamiento agresivo a través de 3 aspectos muy importantes. Primero tiene que ver con pegarse mucho al vehículo que está adelante. O sea, que te dicen siempre, ¿no? Maneja defensivo, pero nadie... Claro. Cuando hay tránsito, esos espacios se acortan, pero... Y sobre todo con las distracciones electrónicas, ¿no? El otro día me tomé un taxi, el taxista estaba viendo televisión, ¿no? Yo le decía, señor, por favor, ¿no? Ya, entonces, esa es una causa muy frecuente de choque, ¿no? La distracción y, digamos, impactas al vehículo adelante. Segundo, un cambio súbito de carril, sin direccional, sin avisar y nada, ¿no? Claro. Rápidamente. Además ocurren cuando hay nuevamente bastante tránsito, ¿no? Que por tratar de avanzar un poco más, se mueve cierto carril, gira, mete el carro y ahí no lo ve a tiempo. Golpe avisa, como se dice. Ya. Y la tercera causa, que esto es algo que es hasta casi contra natura, es que no sé por qué circunstancia, por qué razón, solamente en el Perú sucede que cuando uno se aproxima a un obstáculo, que puede ser en una esquina un rompemuelles, una señora mayor caminando, o de repente otro vehículo, en lugar de desacelerar, el peruano acelera. O sea, como que te preparas para embestirlo. ¿Ya? Eso es algo que va, o sea, contra la naturaleza humana, ¿no? Ahora, entonces, en estos 3 comportamientos se demuestra una conducta agresiva. Y realmente los peruanos no somos tan mala onda. Es decir, tú, digamos, estás por una vereda estrecha y puede ser el paso ante otra persona. Estás en el supermercado carrito a carrito, ese es el paso. Pero no sé por qué cuando nos ponemos al volante nos transformamos. ¿Ya? Y se no convierte... mejora, entiendo tampoco, ¿no? O sea, no cambia mucho cómo uno maneja de joven, cuando recién tienes el carro y pues es por decirlo de alguna forma, el vacilón, ¿cierto? O tienes ese acceso. Y cuando ya eres mayor, igualito se mantiene, ¿no? Hay señores, tíos de 60 años, digámoslo así, que manejan más agresivo que yo, por lo menos. No, claro, y lo curioso en el manejo es, primero que es hereditario, porque un niño si suele observar a su padre que maneja agresivamente, eso es lo que respira y lo va a aprender. Y segundo, que es transversal a todos los niveles socioeconómicos, porque puede ser desde una persona, digamos, un taxista con pocos recursos, con un carro sencillo, hasta un señor o señora con una super SUV de más de $60.000. Entonces, yo creo que nos toca pensar, oye, un ratito, ¿y qué cosa puedo hacer yo? Ahora, lo curioso es que en una encuesta que hicimos el año pasado, se le pregunta a la gente, oye, ¿tú manejas peor o mejor que el año pasado? Y el 98% de la gente dice, yo manejo igual o mejor. Y cuando le preguntas, oye, ¿cómo maneja el resto? El 94% de la gente te responde, oye, el resto maneja peor. Claro. Entonces, es un imposible lógico, ¿no? Entonces, claro. Oye, entonces, si yo manejo bien y el resto mal, entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿No? ¿Me entiendes?
es algo que se dice, creo que en psicología o en management, locus of control, ¿no? Oye, ¿qué cosas tú puedes hacer hoy día para cambiar, ¿no? Estás esperando que el resto de gente haga cosas por ti, tú no haces nada. Ahora, este estudio que se ha hecho y estos 14.000 carros, ¿no? Que a nivel nacional, de alguna manera ese estudio, ¿qué ha permitido ver? Ok, ¿cómo es que se generan los accidentes? ¿Tienen alguna otra función este uso? Porque, por ejemplo, podrían ayudar a servir para controlar pues, a alguien que se choca constantemente, pequeños choques para la aseguradora, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿qué data, además de estas razones, peculiar, sobre todo la última de acelerar cuando llegas a un obstáculo, por no decir trágica, nos da? ¿Qué opciones, qué mecanismos hay para corregir esto? Bueno, definitivamente las aseguradoras seguramente ya están, como hacen en otros países, tratando de premiar, seguramente con diferencias en primas, a gente que tiene mejores hábitos de conducta versus otros, ¿no? O sea, ¿por qué? A nivel de prevención de choques o accidentes. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos podido medir con data gente que manejaba muy mal y ahora ha cambiado dramáticamente en modo de conducir y maneja mejor. Entonces, a estas personas, primero hemos escogido a los cuatro top que manejaban mal y ahora maneja mejor, y los hemos entrevistado, les hemos preguntado, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya? El primero que los hemos premiado, ¿ya? Y segundo, tratar de ver qué ha pasado. Y hay algunos casos, por ejemplo, un señor que dice, no, lo que pasa es que yo me di cuenta, nació mi hijo y me di cuenta que tenía que ser más responsable. Y oye, me dolía la cabeza todo el día. ¿Ya? Ahora soy más responsable y la paso mejor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente uno se pone a pensar no solamente el daño hacia otros, sino el daño en uno mismo. O sea, si uno va a pasar, imagínate, 2 horas y media en promedio al día manejando y encima te vas a hacer hígado, sí, pues, no va a hacer muy bien a la salud y además ponte a pensar probablemente el día a día un taxista, ¿no? Oye, encima el estrés, tiene que pagar por el taxi, seguramente almuerza de repente un paquete de galletas con una gaseosa, ¿no? Todo va sumando, ¿no? Ahora, también eso es importante, ¿no? Porque no en todas partes del mundo es tan estresante manejar como acá, ¿no? O sea, acá el nivel de estrés, el nivel de poca civilización de alguna manera, dependiendo siempre de las horas, ¿no? Hay ciertas horas en las que todo está perfecto, pero hay ciertas horas. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana estuve, por la cuestión de tránsito, en Arenales, me parece que fue tranquilamente 20 minutos sentado, parado, esperando poder cruzar la Javier Prado. Y eso, mal que bien, eventualmente empieza, porque no me movía, te empieza a carcomer de alguna forma, ¿no? O sea, no, pierdes la paciencia, ¿no? Y eso más bien lleva a estas agresiones, ¿no? Claro, hay, por ejemplo, un estudio en el cual hemos participado hace poco, o sea, que le preguntas a un peruano si para él manejar es una fuente de estrés, y el 68% te dice que sí. Y esto en Ecuador es solamente el 38%. Claro, o sea que está bastante diferencia que, claro, no debería ser, pues, ¿no? Y además eso depende también de la situación que haya en cada país. Ahora, ¿y cuáles son, digamos, consejos o razones que hayan encontrado en estos estudios que permitan establecer patrones o pequeños cambios conductuales que permitan mejorar, ¿no? En esta situación de agresividad? Ok, tener un hijo, claramente, pero no sé si sea universalizable esa No, claro, es tan sencillo como respetar las reglas de tránsito. O sea, es decir, o sea, primero, o sea, hay experiencia, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Que una campaña que relacionada a pretextos, ya, primero hacer una lista de las razones por las cuales tú manejas apurado o manejas mal o agresivamente. Entonces tendrá que ver con que, oye, tengo que llegar temprano a mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero sale tarde. Ya, sí, oye, y salí tarde, ¿no? Oye, tratar de ver simplemente un análisis, oye, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿No? Ya, en el sentido de que si no, no pasa nada, ¿no? Ya, y segundo, darte cuenta que también eso va a atentar contra tu propia salud, ¿ya? Y bueno, y la probabilidad también de choques, pues, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, se sabe en cuánto se reduce la probabilidad de un choque para una persona que maneja más tranquila en comparación con una persona que antes ha manejado, digamos, más agresivamente? O sea, ¿en cuánto se reduce eso? Bueno, no tenemos la estadística, eso se puede medir porque felizmente es data que está disponible, pero yo creo que tiene que ver con hacer algo muy concreto, ¿no? O sea, porque, digamos, manejar bien puede ser algo demasiado gaseoso. Es decir, oye, no voy a cambiar de carril, ¿no? Claro. No voy a aguantar mi distancia o poner la direccional hacia el vehículo de adelante. Voy a hacer la direccional. La típica cuando hay una vuelta a la izquierda con semáforo, ¿no? Oye, se hacen 2 filas de autos, ¿ya? En lugar de una sola, ¿no? Entonces, es tan sencillo como respetar las reglas. Como respetarlas, claro, pero lo que pasa es que también es difícil a veces. Yo creo que las reglas se pierden cuando uno, y esto también, claro, es que es complicado, ¿no? Porque a veces uno está haciendo la cosa bien,
Y se está esperando 10 minutos y viene el vivo, el clásico vivo, y lo que tú has esperado 10 minutos lo hacen en 30 segundos y pasó y se fue y llegó a su casa y tú te has quedado ahí esperando. Claro, lo que pasa es que en verdad, para decirlo así en sencillo, nos comportamos a veces como escolares cuando no esté el profesor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque primero, que uno con auto, como se diría en argot, se achora más, ¿no? Versus sin auto. Y segundo, es como cuando en el colegio había un apanado y de repente se más tranquilito por ahí metía un golpe también. Y es lo que pasa. Entonces, como todo el mundo lo hace, también lo quieres hacer. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta es la semana entonces de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Importantísimo lo que hemos escuchado, 3 puntos sobre todo, ¿no? Tener cuidado con los con cambiar de carril sin avisar, no acelerar en los cruces. ¿Y cuál era la inicial? Que hay poco espacio entre carro y carro, ¿cierto? Sí, guardar la distancia entre carro y carro. Guardar la distancia entre carro y carro. Cosas sencillas que pueden reducir ampliamente pues, los choques, que a la vez cuesta plata. Muchísimas gracias por esa entrevista. Así es, muchas gracias. Nosotros nos despedimos además aquí en N Noticias. Se quedan ahora con N Deportes. Nos vemos a las 4.